Hoy nos acompaña Enrique Ruiz Flores, contador inmobiliario, desarrollador inmobiliario y consultor financiero, CEO de Alarcon, Grupo Ruiz Inmobiliaria, Bóveda Capital y Credimundo. Además de ser miembro de BNI Lidera, una voz clave cuando hablamos de inversión, crecimiento y estrategia financiera en el sector inmobiliario. Bienvenido, Luis Enrique. Estamos muy contentos de que tú nos puedas acompañar esta mañana y nosotros queremos empezar, en primer lugar, tratando de entender cómo es que ha sido tu paso al mundo contable, inmobiliario o al sector de desarrollo inmobiliario. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí en tu plataforma. Y bueno, la verdad, ¿cómo me involucro en los bienes raíces, no? Esa es una pregunta frecuente que me han realizado, cómo de contador a ser desarrollador y llevarlo a un enfoque también la contabilidad, a un tema inmobiliario. Yo estudio contable, pues soy contador público colegiado de la Universidad Nacional de Cajamarca y antes ya de terminar la universidad ya tenía o ya contaba con el estudio. Yo me decían, pero ¿cómo hiciste un estudio contable sin ser contador? Una gran consulta, gran pregunta que siempre me hacen. Y que de pronto te pudo haber generado algún tipo de conflicto. Exacto, ¿no? Ahora, y la pregunta siempre es, ¿no? O sea, no necesitas ser experto en algo o haber terminado tener un título para hacer empresa, ¿no? Tú puedes contratar profesionales o apalancar de profesionales que ya contaban, ¿no? Que eso fue mi caso. ¿No? Yo puse el estudio y cuando yo requería una firma, contaba con aliados que ya eran contadores que me ayudaban para cualquier firma. Y es así cuando yo empiezo a formar pilar por pilar el estudio contable. Yo me metí en rubro hotelero en los restaurantes un tiempo, que estamos hablando del 2019. Y es ahí donde tuve un tropiezo en el tema empresarial, se voy a decir, por factores no de negocios, sino por factores familiares. Entonces yo tengo un tropiezo en el tema económico y prácticamente me quedo en la nada. Pero te dejó alguna experiencia. Por supuesto. Y es donde ya prácticamente yo entro por una invitación de un gran amigo que es Neisser. Dice, vamos a una capacitación del rubro inmobiliario. Ya no tenía nada que perder, la empresa ya lo había perdido del tema hotelero y restaurantes, solo tenía el estudio que todavía era pequeño, no era una empresa grande, no se estaba formando recién sus primeros pasos, y es donde yo me involucro en capacitaciones del rubro inmobiliario. Para ese entonces yo ya seguía a Jorge Gil, que es uno de nuestros mentores en el rubro inmobiliario. Yo voy a esta capacitación como que me abre el panorama del negocio inmobiliario. Para ese entonces yo ya estaba con una educación financiera, leyendo libros, ¿no? Padre Rico, Padre Pobre, Gran Cardón. Entonces me educaba bastante en el tema financiero y bueno, vi una opción muy interesante en el rubro inmobiliario. Como por ser contador también los números uno va sacando rápidamente, va conociendo el tema empresarial y ve que es un negocio sostenible si es que hacemos bien las cosas. Y entonces ahí empecé con un primer proyecto. Que te cuento que en el primer proyecto inmobiliario salimos estafados, ¿no? ¿No? Éramos 10 personas, en donde una de las 10 personas era una mujer, éramos 9 hombres y una mujer. Okay. Entonces cada quien buscábamos proyectos para el grupo y el primer proyecto saca la chica, saca el primer proyecto, la primera oportunidad. Entonces todos como equipo le apoyamos, juntamos el dinero para sacar adelante el proyecto. Y una vez que estaba su nombre el proyecto, nos dio un taquito y nos sacó de la jugada y ella misma se hizo el cargo del proyecto. Entonces prácticamente perdimos en la primera inversión nosotros sí. ¿Y quién respondía frente a los inversionistas? Cada quien asumía sus inversionistas. Pero yo tenía mis inversionistas, tuve que asumir con... Diste la cara y Exacto. Tenías que cumplir con ellos porque eso era tu reputación y el potencial riesgo de que se puedan desarrollar otros proyectos a futuro. Así es, ¿no? Porque si yo fallaba a mis inversionistas, obviamente perdía al menos esa confianza que ellos depositaban en mí y también pues posibles negocios que yo iba a hacer en un futuro. ¿Y tú puedes decir de que fallas en el sector inmobiliario con tus inversionistas, fallas una vez, significa que es el fin de todo o digamos hay alternativas de sacar adelante algo? Yo creo que en gran parte sí. Puede ser parte de una que he visto muchos en el rubro inmobiliario, muchos colegas que se dedican a este rubro y fallan a inversionistas. La gran mayoría han cerrado ahí su círculo en el rubro inmobiliario.
ya no se ve más en el rubro inmobiliario. Pero pueden crear formas, ¿no? Porque de Sí, pronto ellos han engañado a personas, han estafado a personas, han incumplido sus compromisos contractuales, pero crean también otras formas societarias en las cuales ellos no figuran, digamos, utilizan testaferros, Sí. otras personas para que puedan seguir haciendo lo mismo, tratar de recuperar o simplemente pues generar lucro e indebidamente, digámoslo así, y bueno, la gente queda defraudada también. Existe esa realidad. Sí, existe esa y también hay otra un poco más escalada, se puede decir, de que a veces, el empresario es más estratégico, ¿no? Porque solo liquida personas claves o les devuelve su dinero a personas claves o fuertes y a los que son gran mayoría y vienen invirtiendo poquito dinero, como que no les devuelve. Entonces es como que hace un equilibrio, que para mí no es lo correcto, Claro. pero he visto que también han hecho eso. Dice, ¿sabes qué? Solo devuelvo una gran parte donde se van a seguir invirtiendo conmigo y ya los pequeños que me han dado de a poquitos los hago para un lado. Y eso es más frecuente de lo que uno puede creer. Por Y supuesto. al final los que se han quedado con ese deseo de recuperar su dinero, demandan a la empresa tiene responsabilidad limitada, la empresa dice, pues no tengo más, lo siento mucho y no hay posibilidad de retorno de la inversión a estas personas, ¿no? No hay posibilidad de devolución, eso es lamentable. Y creo que es muy frecuente desde el mundo legal, lo vemos a cada día, desde como CEO de tu empresa, ves de que otras inmobiliarias hacen ello y felizmente las personas que recurren a ti han tenido siempre esta buena experiencia de poder confiar, ¿no?, sus fondos y el retorno que ellos esperan. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de clientes tienes ahí? La gran mayoría de mis clientes, ya llevándole a la parte del estudio contable, la mayoría, bueno, el 99.9% son empresas inmobiliarias, constructoras y agencias inmobiliarias. O sea, todo anichado en el rubro de bienes raíces. Gracias a que yo me metí también como desarrollador inmobiliario, vimos esta necesidad en el mercado de que no había contadores especializados en el rubro inmobiliario y tenían netamente contadores generales. Venían multas, sanciones de parte de la SUNAT, muchos corridos del Perú por sanciones de posibles lavado de activos, por un mal manejo del dinero. No es que lo hayan hecho algunas actividades ilícitas, pero un mal manejo los llevó a estar en un posible lavado de activos. Por ende se asustaron, muchos se corrieron del Perú, no están, ¿no? Y es lo que vi en esta gran comunidad de bienes raíces que se iba formando de a pocos, vi esa necesidad de que no hay un contador especializado netamente en ese nicho. Y es donde yo al estudio los especializo netamente en el rubro inmobiliario, ¿no? Y por hoy somos una firma, creo que somos la primera firma que es netamente especializada en el rubro inmobiliario. Y es por eso que te conocen a ti como el contador de bienes raíces. Así es, ¿verdad? de ahí viene el apodo, del contador de los bienes Es raíces. un nombre que pega, es muy interesante. Pero cuéntanos, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas cuando invierten en bienes raíces, según tu experiencia? Mira, el error más común, uno, es que a veces el empresario, o bueno, la mayoría, como hay una información muy grande de hacer bienes raíces, no solo ingresan personas que quizás ya tienen un poder adquisitivo fuerte, y que no lo necesitas para hacer bienes raíces, existen los apalancamientos, pero la mayoría, aún el empresario que hace estos negocios, yo creo que no está capacitado o tiene la gran experiencia de manejar una empresa de esa gran cantidad de dinero que se mueve. ¿Qué es el primer error que comete? No asesorarse bien. Trata de contratar a los asesores cómodos o más baratos posible, lo cual en un rubro inmobiliario no te va a ayudar. Por ejemplo, en el área legal, cuando compro un terreno, a veces ni hace estudio de títulos. Ellos mismos hacen su estudio de títulos. Gran error. A veces se meten en problemas muy fuertes por el tema legal, simplemente por no pagar un estudio de títulos a un abogado especialista en el robo. Lo mismo en el tema contable. No contratan a un buen contador o especialista en el robo inmobiliario. ¿Qué pasa? Vienen pagando. Vi el error más absurdo, que en venta de inmuebles estaban pagando IGB. Una empresa que me llamó para auditarle a su contador, estaba pagando más de $500,000 solo en IGB y que no le correspondió pagar ni un sol de eso. Impuestos a la renta adelantados cuando no les corresponde. Entonces, grandes multas que se les ha caído por el tema de netamente no llevar una contabilidad adecuada en el rubro inmobiliario.
Y en esta expertise que yo veo que tú manejas, ves temas de carácter tributario, temas de carácter laboral, temas de carácter financiero, tu visión es bastante amplia. ¿Cómo integras todo eso para el sector inmobiliario? ¿Cómo aterrizas esto? Mira, en el tema del rubro inmobiliario, yo creo que contando con unos especialistas adecuados, ¿no? Nos ayudaría para que tu proyecto o que tu sea una empresa sostenible en el mercado. No, si tú contratas a un asesor legal, que es importantísimo para el tema inmobiliario, si tú contratas a un contador que sepa del rubro inmobiliario, a un economista o a un financiero que te maneje, ver el tema de punto de equilibrio, flujo de caja, porque también depende mucho el negocio, o todo negocio depende mucho del sistema financiero o de saber mi tema financiero de empresa. Y obviamente la parte operativa técnica que se llamen los proyectos, ¿no? Tener una buena área operativa, ¿no? Mi ingeniero, mis arquitectos, ¿no? Y una pieza clave que también se puede decir la sangre del negocio, es la estructura de venta. Que eso es importantísimo para el negocio, no solo para el negocio inmobiliario, yo diría para todo negocio. Todo negocio, claro, porque sin ventas no puede subsistir. Así es. Definitivamente, no se puede lograr absolutamente nada, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a pensar, queremos lograr, avanzar, obtener ventas y sacar adelante los proyectos, también implica una atención especial a la planificación tributaria, ¿de acuerdo? La planificación tributaria cuando se va a desarrollar un proyecto inmobiliario. ¿Tú qué consideraciones puedes compartirnos con respecto a la planificación tributaria y el desarrollo de proyectos inmobiliarios? Por supuesto, siempre, al menos yo a todos mis clientes que yo asesoro, ¿no? Y siempre lo digo en las redes sociales, en las entrevistas que me hacen, o en las ponencias que me llevan, que cada proyecto debe tener una cavidad financiera antes de ser ejecutado. Y esa cavidad financiera debe pasar por un planeamiento tributario. O sea, así como sabes cuánto vas a gastar en obras, qué es lo que vas a hacer en el proyecto, saber cómo va a pasar la tributaria. O sea, ni bien yo tengo planteado el anteproyecto, debo saber cuánto de impuestos y cuándo. Si no tengo ese camino, prácticamente tú estás andando a ciegas, ¿no? Y la mayoría de empresarios hace eso. Empieza a desarrollar sin saber cuántos impuestos van a pagar y no saber cuánto en realidad van a ganar. Porque una cosa es que tú proyectes tus ingresos, tus costos, tus gastos, digas, esa es la utilidad. Pero hay una parte importante que es SUNAT. De esa utilidad, ¿cuánto se va a llevar SUNAT? ¿Y cuánto te queda realmente a ti? Tus costos, tus gastos, ¿están sustentados realmente para que SUNAT diga si es un gasto? ¿O es que tu utilidad, que supuestamente estimabas 1 millón, para SUNAT sale 3 millones y para ti en realidad es 1 millón? Y SUNAT te aplica el 30% y prácticamente tu 1 millón de utilidad se lo llevó SUNAT. Entonces va a radicar eso bastante en el planeamiento tributario, que sí o sí se debe realizar antes de lanzar un proyecto. Pero de lo que tú has visto, ¿cómo es el desarrollador inmobiliario peruano, ¿no? Porque el que tiene el deseo, tengo la corazonada, esto va a funcionar, pero no toma en cuenta, no se hace el trabajo, no contrata al especialista que le pueda decir y aterrizar todo en números. Pero él tiene la convicción y el deseo y piensa que eso es suficiente. ¿Tú crees que eso es muy común en el Perú? Eso es muy común. Es lo más. Esa es la gran mayoría. Del 100% de empresas inmobiliarias, un 20 o un 15% hará su planificación y un 85% no hace planificación. O sea, hace negocio por inercia. Simplemente por motivación, porque dice tengo mi corazón, que este proyecto va a salir bien, acabo de ganar, pero luego se enfrenta en una realidad totalmente equivocada. Y eso trae consigo también el problema de que ellos están buscando fondos, van a obtener los fondos y luego tampoco van a poder cumplir. Correcto. Y toda esta avalancha y bola de conflictos legales que luego van a aterrizar, ya sea en los juzgados civiles o de pronto también en una investigación penal por una potencial estafa, ¿no? Y eso es muy frecuente. Y háblanos, por favor, de los riesgos financieros. Los riesgos financieros que suelen presentarse en este sector. Mira, los riesgos financieros son muy habituales, ¿no? Porque el rubro inmobiliario es un rubro donde se mueven fuertes capitales, ¿no?
Y uno de los factores más frecuentes, se puede decir, es el dinero que ingresa a tu empresa. ¿No? ¿De dónde proviene? Así como te hablaba hace rato de la formalidad que lo llevaban en tema de una planificación, abarca un porcentaje mayor de informalidad en el tema de ver que ese dinero sea realmente una actividad lícita o de tener los filtros adecuados para ver que ese dinero sea totalmente limpio que entra a la empresa. O sea, de este 85% subiría hasta un 90-95%, creo yo, de la comunidad inmobiliaria que carece, por ejemplo, de estar inscritos en la SBS, de contar con un oficial de cumplimiento que verifique toda esta situación de que en verdad ese dinero no es de una actividad lícita, de que tengan los controles adecuados para filtrar esto, tanto a clientes, a inversionistas. Eso sí es una falta muy grande y es un riesgo muy elevado en el tema financiero. Y esa es la razón por la cual en la Superintendencia de Bancas y Seguros, en la relación de sancionados, pues precisamente los primeros son inmobiliarias y constructoras, de lo más frecuente, ¿no? Y dime, según lo que tú observas en la conversación con otras empresas como la tuya, en el sector inmobiliario, en el rubro, ¿cuán frecuente es que las personas no puedan justificar sus fondos? Ustedes se topan con este tipo de personas, me imagino, de día, ¿no? Que quieren hacer inversiones importantes, pero de pronto les preguntas y les dice, oye, y ya muy bien, ¿y a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus fondos? Y no saben justificar. ¿Te ha pasado eso? Por supuesto. En el rubro inmobiliario eso es el pan de cada día. El pan de cada día. Tanto en clientes que vas a vender un inmueble como en inversionistas, ¿no? Que dicen, ya, yo quiero invertir en tu empresa. Listo, dame transferencia y envíame el sustento del origen del dinero. Sí, uno, no, te puedo hacer depósito. ¿Por qué depósito? No, ya es una incidencia donde nosotros rechazamos la inversión. Desde que nos diga depósito, es porque ese dinero está en efectivo y no hay un origen detrás de ese dinero, ¿no? Y el otro peor que dice, no, pero sustento para qué, no, esos son de mis ahorros, ¿no? Y la palabra común es eso, es de mis ahorros. Pero ahora esos ahorros ¿de qué? ¿De dónde? ¿No? O sea, cualquiera puede ser ahorros, ¿no? Hasta el amigo que se dedica a otras cosas no muy buenas te puede decir son ahorros, al final son ahorros, ¿no? Pero entonces, como digo, tienes que sí tener el sustento de dónde viene ese fondo, ¿no? Y más con los clientes. Que una cosa es ser ilícito, y otra cosa es formal e informal, Claro. ¿no? Por ejemplo, nosotros nos choca clientes que vendemos que dicen, no, mira, pero yo mi dinero lo tengo en efectivo porque, no sé, tengo mi puesto en el mercado, no vendo papas, tengo el número 1, es más, ese puesto está mi nombre. ¿Qué es lo más frecuente en la empresa? Que es lo más frecuente de nuestros comerciantes y son los que a veces están aspirando a un terreno, a una inversión y se le puede recibir totalmente, pero sustentando de que obviamente su actividad es una actividad lícita, ¿no? De que no está prohibida. Se adjunta una documentación, se verifica de que obviamente sea lo que él nos manifieste en su declaración jurada, ¿no? Y en las evidencias que nos envía, las fotitos, verificamos que sea correcto y no hay problema. Se sigue con la venta. Pero sí hay otros que, por ejemplo, sectores, ¿no? Que vienen de sectores, por ejemplo, de minería ilegal. Y vienen a comprar, lo que lo llamamos famosos los mineros, ¿no? Vienen, entonces ya es un riesgo alto. Hay que filtrar mucho ya o con pinzas a una persona que te diga que es minero, ¿no? Hay que ver si es formal, si es informal, ¿no? Para filtrar bien y o ese dinero no tengamos ningún problema al recibirlo. Eso es común. Y bueno, ustedes hacen esto porque veo que hacen un análisis de caso por caso. No ponen una rajatabla, sino hacen una evaluación personalizada a cada una de las personas que se acercan. Pero seguramente a muchas inmobiliarias eso es lo que menos les importa. Es lo que menos les importa y más lo que les importa es vender. Ese es un gran factor y hay algunas que están en zonas geográficas que sí son de alto riesgo, ¿no? Y ahí la mayoría dice, no, acá se vende solo el contado, en efectivo, nada más. No se pregunta declaración, no se pregunta de dónde es su dinero, por qué se va a caer en la venta, no quieren dar sustento. Eso ya es un riesgo muy elevado. Y que ocurre, y que eso ocurre en la mayoría de... Y digamos que esa es la modalidad más frecuente. Es la modalidad más frecuente. Y yo creo que eso es lo que
hace que las inmobiliarias estemos muy expuestas a que exista un lavado de dinero en las inmobiliarias. Por la cantidad de dinero que se mueve allí. Exacto. ¿No? Y obviamente con todas las consecuencias que vienen a la par, ¿no? Temas de daño reputacional, Congelamiento de cuentas, ¿no? Ya desde ahí nomás nadie va a querer trabajar contigo, ¿no? Como dices, el tema de tu reputación, ¿no? Como que... Sí, muy bien, nos has hablado de varias formas que ustedes utilizan para poder detectar operaciones que puedan ser consideradas sospechosas, ¿no? Y también esta conducta, este hábito que tienen las empresas inmobiliarias a no poner ningún tipo de control y las consecuencias que se le pueden devenir. En lo que tú ves, ¿cómo es el comportamiento de las inmobiliarias para poder implementar, por ejemplo, su oficial de cumplimiento, comunicar operaciones sospechosas? En tu criterio, entendería que no hay mucho deseo de las inmobiliarias o hay mucha resistencia a poderse acoplar, ¿no?, a esta obligación legal de implementar sistemas que puedan prevenir el lavado de activos. La verdad sí, la gente o los empresarios inmobiliarios son muy reacios a este cambio. No, porque dicen, no, costos operativos, ¿no? Va a haber un costo más de planilla, ¿no? Porque hay que tener una planilla oficial de cumplimiento, ¿no? Y el otro, el factor más grande, yo creo que es por el temor de no vender. No cumplir con tus inversionistas. Exacto, es decir, no, pero si yo pongo oficial y vamos a poner todos esos filtros, se va a volver más complicado la venta, ¿no? Pero es parte de, o sea, es lo que debe ser correcto hacer. Poco a poco de mi gran aporte que yo puedo dar a la comunidad, voy jalándolos de a pocos a que se vayan formalizando. Y te digo que no se formalizan aunque al 100%, pero al menos se inscriben en una SBS y tienen o tratan de ya de tener su oficial de cumplimiento y empezar a hacer de a poco sus cosas. Que eso falta muchísimo, ¿no? O sea, implementar todo lo que ya es tener toda esta área de prevención de lavado de activos en empresas es fuerte y es un tema muy serio. Tú, digamos, por tu formación contable, de que tienes un empeño muy serio de poder documentar y registrar todo, de pronto para ti se te es más fácil cumplir con esta exigencia de documentar absolutamente todo en cada operación. Pero no todos tienen ese mismo deseo o esa misma formación. Pero tú coméntanos, ¿por qué es importante documentar todo cuando se tiene que realizar una operación importante en el ámbito inmobiliario? Mira, es importante porque eso genera también evidencia, ¿no? Y lo que yo siempre digo, mientras seas más ordenado, más estructurado, uno, sabes cómo funciona tu negocio, ¿no? Puedes afrontar cualquier fiscalización que se venga, ya sea de SUNAT, sea de la SBS. Tú vas a estar como que tranquilo. Es como decir, hacer negocio y poder dormir tranquilo. Porque si no haces bien las cosas, ya estás preocupado. Uy, esos documentos no están ordenados, no tengo sustento. Entonces simplemente estás como que siempre evitando que te lleguen algunas cosas como fiscalización de SUNAT, SBS, SUNAFI. Siempre estás, como dice, de miedo, de temor que te lleguen esas entidades, ¿no? Y es algo común, creo que empresarios que he escuchado que dicen, no, es que ya me llegó el cuco, SUNAT, ¿no? No, llegó SUNAT, SUNAFI y se asustan. Como pueden decir, no, si hay algo que no se puede evitar en la vida es la muerte y la SUNAT. Exacto, ¿no? O sea, frases como que si SUNAT fuera mala, la SBS fuera mala, o la SUNAFI sea mala, ¿no? O sea, son entes que regulan, ¿no? Y que hay que adaptarnos a esas regulaciones, a esas leyes, y hay que cumplir las normativas. Y naturalmente todas estas malas prácticas, ¿no?, de no dar atención adecuada al manejo de los riesgos de lavado de activos, o la forma como operan las inmobiliarias, vamos, de una manera tan poco cuidadosa, también tiene un impacto en lo tributario. Por supuesto. ¿De qué manera? Bueno, en el tema tributario, cuando no hay un sustento adecuado de ingresos de dinero o salidas de dinero, ¿no? SUNAT siempre tiene una palabra que es la presunción, ¿no? Ingreso que tú no puedas demostrar si es un préstamo, es un anticipo. Si tú no demuestras de qué es, para ellos es venta o es ingreso y hay que pagar impuesto a la renta, ¿no? Gasto o salida de dinero que tú no puedas sustentar, para SUNAT es un adelanto de utilidades y hay que pagar el impuesto por ese adelanto de utilidades. Parte de que le pagas 29.5% por utilidad.
Y otros, en caso te llevas ya un proceso más largo, que es el tema de lavado de activos, por ejemplo, te metes en ese conflicto, te van a congelar las cuentas. Y para que operes, tu negocio siga operando en el tema tributario, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que asignar a un tercero administrador de fondos que te va a costar más. Entonces, ese desorden, todo eso conlleva a generar más costos, más impuestos y por ende problemas legales. Creo que tú nos compartas cómo se pueden contactar contigo quienes quieran poner en orden su negocio inmobiliario. Por supuesto, nos pueden seguir en las redes sociales, ¿no? En nuestra página web como alercom.p, también en nuestro TikTok, Facebook, en todas las redes sociales, chicos, como Alercom. Y como sea, me pueden seguir en mis redes personales, que es Luis Enrique Ruiz Flores. Luis Enrique, estamos muy contentos de que nos hayas compartido parte de tu experiencia. Estoy seguro que hay muchísimo más que podríamos hablar y yo te invito para una próxima ocasión en la que podemos utilizar otros momentos para poder enriquecer también a la comunidad que nos comparte y que nos sigue. Muchísimas gracias, Luis. Nada, muchísimas gracias a ustedes.